Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Soy el evangelista Jimmy Swaggart, junto a Lauren Larson, el Dr. David Watts, el Dr. Jimmy Dupree, John Rosenstern y Dave Smith. Nosotros y ustedes estamos alegres de tenerles con nosotros y oramos por las ricas bendiciones de nuestro Dios sobre ustedes. Lo que hemos estado enseñando en las últimas programaciones es algo que creo que la iglesia desesperadamente necesita. Necesitamos entender la veracidad de la salvación, lo que Dios nos ha dado. Y número 2, cada creyente necesita el bautismo con el Espíritu Santo y la evidencia de hablar en otras lenguas. Y la alabanza dice, Él llenará su vida hoy hasta que sobreabunde. Como el Señor nos dijo, traigan sus vasijas y no pocas. Él llenará su corazón hoy hasta que sobreabunde con el Espíritu Santo y fuego. Alabado Dios. Muchos de ustedes que nos están viendo son personas llenas del Espíritu Santo. No sé si es correcto o no, sé lo que queremos decir con eso, pero cuando una persona es salva, el Espíritu Santo llena ese corazón y cambia su vida. Como Lauren lo ha estado mencionando, sus propias experiencias, el Señor ha hecho cosas similares en la vida de millones. Y todo lo que Dios hace es maravilloso, pero yo quiero reiterar lo que dije previamente. La salvación, la experiencia de haber nacido de nuevo, es lo mayor y mejor que puede suceder en la vida de una persona. Así que usted no puede ser salvo a menos de que haya nacido de nuevo. No puede escapar del infierno a menos de que nazca de nuevo. No puede hacer del cielo su hogar eterno a menos de que nazca de nuevo. Y por eso es tan maravilloso, tan maravilloso. Y nosotros no nos atrevemos a minimizarlo, pero yo creo que en el mundo pentecostés, y tal vez esté yo equivocado, pero nosotros hemos minimizado, creo, la salvación. Hemos puesto al Espíritu Santo encima de ello. Y si hemos hecho eso, tal vez no lo hemos hecho, pero si lo hemos hecho, eso está mal. Es la manera equivocada de ver las cosas. Y yo quiero decirlo claramente, cada creyente necesita el bautismo con el Espíritu Santo, que siempre será acompañado por el hablar en otras lenguas conforme al Espíritu de Dios da las palabras. Pero no nos atrevemos a minimizar la salvación. Una persona salva por la sangre del Cordero, tenemos que motivarlos a ser bautizados con el Espíritu Santo, pero a la vez nunca minimizarlos, jamás minimizar la salvación, pero creo que lo hemos hecho en el mundo pentecostés. Hermano Swaggart, si me permite, una de las cosas que yo he tratado de entender, y pudiéramos tener una pelea en la iglesia con esto, así que espero que la gente se mantenga en sintonía. Pero una de las cosas que yo he visto muy a menudo es el hecho de que no creo que realmente vemos a los discípulos como debemos. Y yo recuerdo hace años que usted y yo estábamos en la programación radial juntos y yo dije que los discípulos entendían la cruz para salvación, pero no entendían la cruz para la santificación, y usted me volteó a ver y me dijo, no, Lauren, no creo que los discípulos entendían la cruz ni siquiera para la salvación. Entonces eso me hizo enojar y yo regresé y comencé a buscar, bueno, estoy siendo honesto, ¿verdad? Porque yo pensé que sabía. Cuando uno cree que sabe y uno es un predicador, uno está en problemas cuando alguien dice, no, lo siento, amigo. Pero yo comencé a buscar y en ese lapso yo comencé a ver de cerca más lo que los discípulos sabían, qué era lo que ellos habían experimentado, y usted estaba hablando del movimiento pentecostal.
Yo no creo que ellos correcta o apropiadamente han definido la experiencia de los discípulos. Nacer de nuevo es una experiencia del nuevo pacto, no es del antiguo pacto. Así Nacer es. de nuevo, y lo quiero definir. Nacer de nuevo bajo el nuevo pacto significa que la persona se extiende por fe y acepta a Cristo. Así es. Instantáneamente, la persona sería sumergida por el Espíritu al cuerpo de Cristo, crucificados con Cristo, sepultados con Cristo, resucitados en nueva vida para vivir en Él. Romanos 6 del 3 al 5. Se convierten en nueva criatura, lo cual significa que el Espíritu Santo viene a regenerar su alma y viene a regenerar su espíritu. El alma es la parte del hombre que siente y el espíritu es la parte del hombre que conoce o sabe. Inmediatamente comienza a enamorarse de las cosas de Dios y su espíritu nacido de nuevo ahora se convierte en una persona que recibe la información de Dios a través de la persona del Espíritu Santo, y en ese momento el Espíritu Santo comienza a morar dentro de esta nueva creación y comienza a hablar y a transformar y a enseñar y a dirigir y a guiar a ese creyente nacido de nuevo. Entonces, yo defino nacer de nuevo en esos términos. ¿Algún problema con esos términos, hermanos? No. Entonces somos bautizados en Cristo y nos convertimos en nuevas criaturas en Sí. Cristo. Uno de los problemas de acuerdo a cómo yo comencé a hacer esa búsqueda en la cual usted me envió sin querer queriendo, fue que me enteré, por lo menos al estudiar las Escrituras, que los pentecostales realmente no pueden definir cuándo los apóstoles nacieron de nuevo bajo los términos del nuevo pacto. Y eso sucedió en el día de Pentecostés, ¿no? Eso sucede el día del Pentecostés. Entonces, cuando regresamos a Hechos 1, y usted mencionó esto hace un programa, y Jesús dijo, esperad en Jerusalén hasta que reciban el poder del cielo. Yo creo que la venida del Espíritu Santo produjo ambos la experiencia de nacer de nuevo y ser bautizados en Cristo, y vemos eso evidenciado en Hechos 2 del 1 al 3, y también produjo o trajo el bautismo con el Espíritu Santo, Hechos 2:4. La razón por qué Cristo los envió a Jerusalén fue porque no se puede bautizar en el Espíritu Santo a gente que aún no ha sido bautizada en Cristo. Y el Espíritu Santo, hubieron 5 requisitos para que el Espíritu Santo pudiera entrar a la posición del nuevo pacto. Número 1, Jesús tuvo que ser glorificado de acuerdo a Juan 7. El Espíritu Santo no podía ser dado hasta que Jesús fuese glorificado. Eso significa que Jesús tendría que morir, resucitar y ascender a la diestra del Padre para ser glorificado. Entonces tenía que ser glorificado antes de que el Espíritu pudiera venir a hacer obra del nuevo pacto. En segundo lugar, vemos que el pecado, y probablemente esto fue primero, el pecado tenía que ser expiado. Entonces el Espíritu Santo no podía venir antes del evento del Calvario. Entonces no hay manera de cómo el Espíritu Santo pudiera hacer la experiencia del nacer de nuevo en el hombre, sino hasta después del Calvario, Así es. después de que Jesús fuese glorificado. Luego Jesús también dijo que era mejor para vosotros que yo me vaya, porque si yo me voy, yo lo enviaré a Otro vosotros. consolador. Entonces su partida no es solamente ir a la cruz, sino ascender a la diestra del Padre. Y luego número 4, él dijo, yo voy a tener que pedirle al Padre por el Espíritu Santo, y después de que yo lo reciba, luego voy a derramarlo. Entonces todos estos requisitos, el único evento que tiene sentido, que cabe dentro de todos los requisitos, es el hecho de, como se dijo, el día del Pentecostés. Entonces, la gente no había podido nacer de nuevo bajo los términos del nuevo pacto bautizados en Cristo, sino hasta que la edad del Espíritu comenzara, y la edad del Espíritu comenzó el día del Pentecostés. Entonces, los discípulos fueron llamados a ir a Jerusalén, no solo para esperar el bautismo con el Espíritu Santo, sino esperar la venida del Espíritu Santo, que siempre precipita y tiene que ser primordial antes de que el bautismo con el Espíritu Santo pudiera ser una realidad. Así que cuando nos fijamos en Hechos 1:2, tenemos que tener cuidado de no excluir
Esa era del nuevo pacto del Espíritu Santo nacida el día del Pentecostés. Y Repite eso, por tenemos favor. que tener cuidado de no excluir la venida del Espíritu Santo el día del Pentecostés y establecer todos los beneficios del nuevo pacto el día del Pentecostés que Cristo murió para proveer. En Hechos 2:33, Jesús, se dice, Pedro lo dijo, pero le preguntaron, ¿qué es todo esto que está pasando? Y Pedro dijo, Jesús, a la diestra del Padre, ha pedido y ha recibido al Espíritu Santo y ahora Él está derramando esto que podéis ver. Y la edad del Espíritu, el nuevo pacto, ahora se ha instalado el día del Pentecostés con todos los beneficios y toda y cada persona desde el día del Pentecostés en adelante que ha aceptado a Cristo va a ser bautizada en Cristo, va a ser una nueva criatura con todos los beneficios que acabamos de mencionar y se convierte en candidato para el bautismo con el Espíritu Santo, todo y cada uno. Pero hasta que la edad del Espíritu comience, no puede suceder. El otro lado de eso es que en Hechos 2, cuando leemos el sermón de Pedro, Pedro dice esto es aquello. Cuando él da ese sermón, no es un sermón sobre el bautismo con el Espíritu Santo, es un mensaje de salvación. Es un mensaje que trae a la gente a la salvación. Y cuando vamos a Hechos 2:38, 3,000 fueron salvos. ¿Y qué haremos? Entonces, el bautismo con el Espíritu Santo lo equipó a él para que la gente pudiera entrar a la salvación. Y ahí es donde Hechos 2:38 entra en juego. Y una vez más, el movimiento pentecostal, especialmente los de la unicidad y todos ellos, se han enfocado totalmente y completamente en Hechos 1:2 sobre el bautismo con el Espíritu Santo. Y todo lo que yo quiero presentar y ofrecer el día de hoy es que cuando leamos Hechos 1:2 tenemos que pensar en ello como la venida del Espíritu con todo aspecto de sus matices creadas. Tenemos que ir a la pausa. Disculpa por interrumpirte. Después de la pausa puedes continuar. Ya volvemos. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sun Life. Bien, estamos de vuelta. Dijiste que este mensaje que Pedro predicó no era un mensaje del Espíritu Santo. No se trataba del bautismo con el Espíritu Santo, sino que era el resultado del bautismo con el Espíritu Santo, pero era un mensaje de salvación. Era así también, pero también eran ambas cosas. Proclamaba, mostraba para qué era el bautismo con el Espíritu Santo. Esto es aquello. Él dijo, derramaré mi espíritu en los últimos días, sobre toda carne. Exactamente. Y cuando nos fijamos en Hechos 2, la mayoría de pentecostales se detienen después de la introducción del propósito con el bautismo que encontramos validado aquí en Hechos capítulo 2. Él dice y cita a Joel, y en los postreros días dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y ese es el propósito del bautismo con el Espíritu Santo, y vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños, ese es el propósito del bautismo con el Espíritu Santo, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Bien, Eso, pero ¿qué estás diciendo? Que tenemos que leer el resto del texto. Y daré prodigios arriba en el cielo, versículo 20, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor. Y el versículo 21 dice esto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y luego él declara a Jesús como el Mesías y acusa y señala a los israelitas como aquellos que lo mataron, y el Espíritu Santo trae convicción sobre ellos y los lleva al lugar de salvación. Y eso es lo que Pedro está dando. Él está dando un llamado al altar, pero ahora él está empoderado por lo que Joel prometió. Pero no es un mensaje solo del bautismo con el Espíritu Santo, es un mensaje de salvación. Así que llegamos a Hechos 2:38 y justo después vamos a poder ser exclusivos en cuanto a su propósito, que debemos recibir el don del Espíritu Santo. Y nosotros como pentecostales a menudo
nos hacemos exclusivos en vez de reconocer que ambos aspectos del Espíritu Santo están siendo mencionados aquí. Tenemos que ver eso, y es gracioso porque el hermano James D.J. Dunn escribió una disertación sobre la creencia pentecostal en los 70s, y durante 50 años su disertación ha sido la misma fuente de argumentos entre los pentecostales como Robert Menzies y muchos otros que han llegado a luchar contra él. Y lo que he notado es que los pentecostales están tratando de decir que Hechos 1 y 2 exclusivamente trata con el espíritu de profecía y el poder para el servicio. Y el otro grupo, los no pentecostales, dicen no, solamente se trata de la entrada del Espíritu Santo. Si dejáramos de ser exclusivos y comenzamos a unir las verdades, comenzaríamos a entender que el Espíritu vino para hacer la obra en la salvación, vida y vivir, y sin excluir el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Así que yo no estoy denigrando el bautismo con el Espíritu Santo cuando digo lo que digo, pero aquellos que continúan tras la exclusividad del propósito de Hechos 1 y 2, han cerrado su corazón y su mente, tal como la batalla entre el hermano Dunn, y ustedes hermanos saben de lo que estoy hablando, y el hermano Robert Menzies, y estos hermanos son brillantes, yo no puedo ni siquiera compararme a ellos, pero cuando veo que el hermano Menzies dice no, todo en Hechos y Lucas se trata del espíritu de profecía, y Dunn dice no, se trata de la salvación, bueno, hemos perdido de vista, hermano Swagger, lo que usted ahora está enseñando y predicando, que el Espíritu Santo vino para hacer ambas obras. Bueno, tenía que comenzar en algún lugar. Así que tenemos que hacer y responder la pregunta, ¿cuándo fueron los discípulos bautizados en Cristo? ¿Cuándo fue que el Espíritu Santo comenzó a morar dentro de ellos? Porque la mayoría de pentecostales no entienden que la salvación antes de la cruz y el día del Pentecostés no incluía. Él tomó residencia en ellos después Tuvo que ser, porque la cruz tenía que ser un hecho. Juan 14, Él ha estado con vosotros y estará en vosotros. Y esa fue la noche antes de la crucifixión. Así que aún entonces, aunque eran salvos, no tenían beneficios del nuevo pacto. Así es. La edad del Espíritu tenía que comenzar antes de que los beneficios del nuevo pacto pudieran venir. Eso es en Hechos 2. Por la cual digo que la salvación es el mayor regalo en la faz de la tierra. Y es poderoso, poderoso, poderoso. Así que sin quitar la importancia del bautismo. Sin quitarle nada. Y eso, mire, yo estoy tratando de eliminar la exclusividad en la interpretación de Hechos 1 y 2. Ahora, ustedes son los historiadores y pentecostales, hablen conmigo. Bueno, yo creo que tiene razón. La iglesia ha creado una dicotomía, o cree de esta manera o de la otra. Yo no creo que tiene que tener uno o el otro, sino que tenemos que tomar la plenitud de lo que Dios está haciendo, porque si no, es como yendo a cenar y diciendo, bueno, solo voy a comer esto y voy a dejar lo demás. Tenemos el beneficio de todo, pero no tomamos ventaja de todo, y Dios quiere darnos la plenitud. Es como unos programas atrás cuando el hermano Swagger le preguntó por qué quería el Espíritu Santo. Si todo esto estaba sucediendo, entonces ¿por qué no lo quisiera? Correcto, él dijo que yo lo podía tener, yo lo creí y yo fui a experimentarlo por mí mismo. No tenemos que limitar la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Correcto, y estoy de acuerdo, pero ¿qué tal Hechos 1-2? ¿Qué no como pentecostales o no pentecostales? ¿Qué no operamos en un sentido de exclusividad, lo cual daña nuestro entendimiento Eso es lo que estoy diciendo. del Espíritu Santo? Tenemos uno o el otro y no puede tener los dos. Lo que Dios quiere, sí se trata de la salvación, porque sin la salvación nada más importa. Sin la salvación, todo lo demás se va a perder algún día. Sí. Entonces, ¿por qué detenernos en la salvación? Queremos seguir al bautismo en el Espíritu Santo, Correcto, que nos da ese poder para el servicio. como ambos Dunn y Menzies. Yo acabo de estudiarlo, sí. Sí, yo de hecho compré el libro de Dunn porque no tenía una copia. Recientemente lo acabo de comprar y he estado leyéndolo porque, como ya se dijo, Dunn era un hombre brillante, pero él
Bueno, él niega el lado del bautismo con el Espíritu Santo de Hechos capítulo 2 y enfatiza otro aspecto. Pero del otro lado, la hermenéutica pentecostal de interpretar todo como si fuese el bautismo con el Espíritu Santo, en cada vez que leemos del Espíritu en Hechos capítulo 1 y 2 es incorrecto también, y también en Romanos que leemos de la obra del Espíritu Santo, solamente atribuírselo al bautismo con el Espíritu Santo, bueno, eso no es correcto tampoco. Estaba pensando que en los últimos programas hemos estado hablando de lo que el Espíritu Santo hizo en su vida en la salvación, y estaba pensando yo en una pareja que venía a mi iglesia, en mi primera iglesia que yo pastoreé. Cada año ellos celebraban el Halloween y ellos iban a casas embrujadas, y había una casa embrujada muy famosa que había sido visitada por gente de Hollywood, y gente se formaba y esperaba una hora para ir a esa casa embrujada, y era algo muy grande, y ellos comenzaron a venir a nuestra iglesia, fueron salvos y no habían sido bautizados en el Espíritu Santo en esas fechas, y yo no había predicado de Halloween, ni había predicado en nada de eso, y vinieron a la iglesia un día y me dijeron, nosotros estábamos en la fila para entrar a la casa embrujada, y los dos dijimos, ¿sabes? Esto no es algo que necesitamos hacer, esto no es algo que debemos participar porque ya somos cristianos, y sintieron la convicción, no sabían, bueno, ambos, la esposa y el marido vinieron y me dijeron que se fueron de esa fila de la casa embrujada, y esa fue la obra del Espíritu Santo obrando en su vida. Eso fue antes del bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, así como de la misma manera como el Señor le dijo al hermano Swagger, no tienes que ir a esa película, tengo algo diferente para ti, sintieron la convicción y se fueron a su casa. Entonces, la obra del Espíritu Santo, la entrada del Espíritu Santo, nosotros siempre como pentecostales decimos que Pedro predicó y 3,000 personas fueron salvas, pero enfatizamos solamente el derrame del Espíritu Santo en cuanto al bautismo, pero nos perdemos el hecho de que hubo gente salva, 3,000 personas fueron salvas, y eso es lo principal, porque yo, hasta apenas hace unos años, yo también saltaba al versículo 38 y hablaba de arrepentirse y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para remisión de pecados, y recibiréis los dones del Espíritu Santo. Y entraba a enfatizar y predicar todo eso porque, bueno, yo era parte de eso también, al punto de que ese cartel del Pentecostés era lo más importante de todo. Levantar el Pentecostés, y nosotros somos pentecostales, y una vez más no estamos minimizando nada de eso, creemos en eso, enseñamos la evidencia inicial física, pero nosotros, bueno, pero tiene que haber un énfasis en el Espíritu Santo, su obra en la salvación, y tal como esta pareja que venía a mi iglesia, ellos no eran pentecostales, o más bien no habían sido bautizados en el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo estaba obrando en ellos. Ellos dejaron todo eso de Halloween y Día de las Brujas, beber ocasionalmente, y yo no tuve que predicarle nada a ellos. El Espíritu Santo lo hizo. Y entonces, bueno, tenemos que entender la obra del Espíritu Santo en la salvación, y estamos haciéndole un daño a la gente cuando vemos las cosas constantemente a través de la hermenéutica pentecostal, como si, esa exclusividad de la que usted está hablando, eso es realmente lo que Menzies y Horton, estos como Gordon Fee también, son personas que yo admiro, gente de la que he leído mucho, hombres brillantes de Dios, y yo creo que algún punto entre las opiniones de Menzies y Dunn es donde debemos estar. Por eso es que mencioné esos dos nombres, porque los otros que se han mencionado en la escolaridad tratan con esto, pero el problema, hermano Swagger, una vez más, es que estamos enseñándole a la gente en qué no creer en vez de enseñarle a la gente en qué creer. No tenemos que denigrar el bautismo con el Espíritu Santo cuando predicamos que el Espíritu Santo vino el día del Pentecostés. Estás diciendo que podemos vivir una vida justa y santa después de la experiencia de salvación. Y deberíamos buscar el bautismo para el poder para ser ¿Será salvos. esta la razón por la cual... Se nos terminó el tiempo. Discúlpame, Dave. Vamos a hablar del tema en la próxima programación. Gracias por haber estado con nosotros. No se pierdan la próxima programación.
Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.